Me encuentro en una mesa que está llena de abogados. Soy el único que proviene de otra esfera del análisis de lo social y de lo político. Quiero ponerles a ustedes de manera muy simple una idea, y es que en esta materia del petróleo hoy está en juego la naturaleza del nacionalismo mexicano, porque este nacionalismo moderno se creó por accidente, si se quiere, pero se creó al lado del proceso que lleva al petróleo a su nacionalización y a lo que es hoy. Tenemos 15 minutos, es complicado esto, discúlpenme si voy a ser un tanto simple, pero voy a tratar de resumir lo que es mi visión de cómo se ha transformado nacionalismo y petróleo y cuál es la disyuntiva en este momento. Cuando por primera vez se declara que el petróleo es propiedad no de la nación, sino de los particulares, es en 1884 con el gobierno de Manuel González, el final del gobierno de Manuel González, el inicio del porfirismo. Quiero creer que entonces no se tenía idea de la importancia que tenían los hidrocarburos, que se hizo de una manera inocente para realmente iniciar una nueva industria que no existía en México. Cuando al final del porfiriato se ratifica esta privatización de lo que está abajo de la superficie en materia de hidrocarburos, ya no hay mucha inocencia, porque ya están las empresas petroleras operando en México. Son empresas que en su conjunto tienen capital extranjero, no hay ninguna mexicana. Es una situación muy peculiar. Ahí está concentrado el capital externo en la explotación de un recurso natural que entonces se empezaba a ver ya como importante, y justo en ese momento en que las empresas ya tienen su presencia en México y ya están extrayendo petróleo en cantidades más o menos significativas, justo en ese momento estalla la Revolución Mexicana. Es una coincidencia, pero esta coincidencia va a tener efectos. La primera vez en que se chocan los petroleros y el nuevo gobierno es por impuestos, es por qué hacer con la renta petrolera. Ahí está el origen de la constante pugna entre petroleros y gobierno, petroleros apoyados por sus propios estados y un gobierno que apenas está tratando de entender cómo va a funcionar en el futuro, que es el de Madero, es el impuesto. Pero luego viene 1916. Aquí es importante y voy a subrayarlo. En 1916, cuando se propone retornar el petróleo a la nación, vía el artículo 27 en su párrafo cuarto, no hay una movilización nacional, no es la sociedad, no es el pueblo el que está detrás de esta idea, es la clase política, y en realidad es un puñado de políticos el que propone e introduce esta idea y la lleva a cabo. No estaba pensada la nacionalización del petróleo, fue algo de muy poquitos. Entonces, este es el punto de partida, la recuperación del control de la propiedad original del petróleo por el Congreso Constituyente es obra de la clase política. El pueblo no está presente en eso. Estaría presente en última instancia en el tema agrario, en el tema laboral e incluso en el tema de qué hacer con la Iglesia Católica, pero no en el petróleo. Esto va a ir poco a poco, se va a ir introduciendo. Se va a ir introduciendo con los choques. El choque que tiene Carranza en 1918-19, cuando empieza a tratar de poner en práctica el artículo 27, lo va a tener Obregón, pero sobre todo Calles.
Calles es el que se lanza al conflicto más directo en 1926, 1927. Y es entonces cuando se empieza a politizar y a penetrar en la conciencia nacional la idea de que hay ahí un conflicto de intereses y que poner en acción el artículo 27 no va a ser fácil, va a ser muy difícil. Y en realidad hay una especie de empate político entre el gobierno recién salido de la revolución y las empresas petroleras. Ninguno de los dos acepta la posición del otro, pero ninguno de los dos puede deshacerse del otro. Ni las empresas acaban con la revolución, ni la revolución mete al orden a las empresas. Simplemente se mantiene un equilibrio muy pues ilegal, pero equilibrio al fin político. Nadie puede con el otro. No se acepta por parte de las empresas que el petróleo sea propiedad de la nación, excepto si se descubrieron esos depósitos después de que entró en vigor la Constitución, después del inicio de 1917. El gobierno no acepta esa interpretación, pero tampoco puede hacer gran cosa. Es entonces cuando viene la siguiente gran momento, que es el 38, y que es Cárdenas. Se deja a un lado la controversia legal, no se puede por ahí. Cárdenas se mete al petróleo por otra vía, quizá podemos decir por la puerta de atrás, por el problema laboral. Deja a un lado la controversia estrictamente jurídica para tomar partido por los obreros que él organizó. Hay que reconocer aquí una estrategia, ¿no? El general Cárdenas parecía no muy avesado, pero sabía muy bien lo que hacía. Crea la fuerza obrera necesaria para enfrentar a las empresas, y las empresas no aceptan el contrato colectivo, no tanto porque no pudieran pagarlo, les costaría algún trabajillo, sino porque en ese contrato colectivo los empleos que se podían llamar de confianza quedaban reducidos al mínimo. Entonces el sindicato iba a tener la información de todo, desde las formaciones ideológicas hasta la forma como estaban operando las compañías, las iban a tener ahora sí muy controladas. También es importante notar que en ese momento Cárdenas estaba negociando con los ingleses la primera gran empresa petrolera mexicana. Petromex iba a tener asociación con capital privado extranjero antes de la expropiación, pero en el momento del choque los ingleses se echaron para atrás, se solidarizaron con los norteamericanos, enfrentaron pero de lleno al gobierno de Cárdenas, y entonces se evaporó esta posibilidad.